Muy bien, jóvenes. Pues buenas tardes. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. Feliz Día de Reyes, si lo celebran. Igual feliz año, feliz Navidad. Espero que la hayan pasado muy bien. Entonces, pues vamos a comenzar. este, Antes de comenzar como tal, ¿saben algo de su compañera Karina? Perdón, de Karina, de Dalia, perdón. Este, mm, Veo que no le llegan los mensajes, entonces no sé si se han comunicado con ella, si saben si no tiene teléfono o algo así. Bien, jóvenes. Ya han pasado, pues, bueno, ya pasaron dos semanas de que no tenemos clase, no, tres, ¿no? 3 semanas. Entonces, les pregunto, ¿qué recuerdan de la última clase que estuvieron? Nancy no ha podido estar en las clases recurrentes. Ojalá haya podido consultar algunas clases que están, pues ya se encuentran en el canal de YouTube, todas se han subido. Pero bueno, básicamente les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdan de las últimas clases que vieron? ¿Qué es lo que vimos? Pues yo recuerdo que prácticamente estuvimos viendo todos los métodos con los que se puede combatir las plagas. Muy bien, ok. A ver, déjenme lo escribo. Ok, bien. Entonces, recordando las últimas clases, va la pregunta. ¿Qué busca hacer con los organismos potencialmente plagas? A ver, ok. ¿Qué busca la agricultura ecológica hacer con los organismos potencialmente plagas? ¿Se acuerdan? Que es de lo primero que vimos en este tema. ¿Qué es lo que busca la agricultura ecológica? ¿Qué busca hacer con los organismos que pueden ser o convertirse en plagas? Que la agricultura ecológica no pretende eliminar totalmente a la plaga o enfermedad. Ok, bien, ¿qué más? ¿Qué más recuerdan? Tener un control biológico, perfecto. Ujú. Ok, bien, voy a compartir pantalla, ¿sí? Me dicen si ya lo pueden ver.
Ya se ve. Perfecto, gracias. Un momentito. Ok. Entonces, rápidamente, ¿no? Como comentaban ustedes, ajá, la agricultura no pretende eliminar o controlar totalmente, sí controlar, pero no controlar totalmente, las plagas o las enfermedades, sino que más bien pretende tener niveles, mantener los niveles, ¿no? Mantenerlos adecuados, equilibrados, de forma que los daños que se provocan sean asumibles económica y ecológicamente. Y entonces veíamos que básicamente en los principios de la agricultura ecológica nos dicen que pues las plagas y las enfermedades, o bueno, como tal las plagas, son producto de un desequilibrio en nuestro ambiente. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos organismos que se están reproduciendo de más o reproduciendo de menos. Por lo tanto, pues bueno, no hay suficiente de alguno de los organismos o de alguno de los nutrientes. Y entonces empezamos a tener afectaciones en uno u otro lado. Bien. Entonces, veíamos que tenemos varios métodos de control para buscar este equilibrio. Tenemos medios físicos, biológicos y pues bueno, químicos, por decirlo de alguna manera, utilizando ya sean productos minerales o vegetales. Ok, entonces, les pregunto nuevamente, ¿qué buscan los medios? Bueno, ¿de qué manera más bien actúan los medios físicos en el control de plagas, enfermedades? Y no me refiero a que, no sé, a que demos ejemplos de qué medios son los que utilizamos como trampas cromáticas, etcétera. No, me refiero a que en sí, ¿cuál es el efecto que tienen los medios físicos? Que sí lo estuvimos hablando en clases anteriores. ¿Se acuerdan cuál es el efecto? Tratan de recuperar el equilibrio reforzando la capacidad de manera que se cierre el sistema. Exacto. Lo que buscan los medios físicos es que el sistema se pueda cerrar. Recordemos que, pues bueno, cuando vimos la teoría de sistemas, todo lo podemos ver como un sistema. Y estos tienen entradas y salidas para tener intercambios con el ambiente del sistema. En este caso, nuestro cultivo
o lo que tengamos, nuestro invernadero, pues es nuestro sistema. Y los medios físicos buscan cerrar las entradas, ¿no? Cerrar las entradas para que evitar el intercambio de agentes externos que puedan dañar pues a nuestro cultivo. Bueno. Ok. Bien. Y entonces, ¿de qué manera actúan los medios biológicos en el control de plagas y enfermedades? Reforzar el equilibrio del sistema mediante el incremento de la complementariedad de los medios productivos. Perfecto. Así es. Entonces, mientras los medios físicos buscan cerrar el sistema para que no entren agentes dañinos, los medios biológicos buscan tener un equilibrio entre los agentes dañinos que pues iban a entrar, pero con los agentes que controlan estos organismos que pues, potencialmente dañinos que van a entrar, como a sus depredadores naturales, por ejemplo, ¿no? Bien. Ok. Y bueno, vemos aquí en la utilización de productos vegetales, ellos van a reforzar la resistencia de las plantas e inhibir desarrollo de algunos otros organismos o no solo inhibir el desarrollo, sino eliminarlos. Pero destaca que refuerzan la resistencia de las plantas, mientras que en los productos minerales van a aumentar la resistencia de las plantas y bueno, aquí está un poco más claro. Tratan de alcanzar niveles de complementariedad reduciendo poblaciones de aquellos que hacen daño y reforzar la resistencia de los organismos que estamos utilizando, con los que estamos trabajando. Bien. Ok. Ahora, al momento de trabajar con plagas y enfermedades, pues bueno, uno podría decir que vamos a actuar hasta que ya esté el problema ahí, ¿no? Pero lo ideal es prevenirse. Y entonces lo que se hace es, primero, al tener nuestro cultivo, al tener nuestro ganado, etcétera, es analizar los potenciales riesgos, aunque en el momento no nos estén afectando como tal. Entonces, lo que vamos a hacer primero es monitorizar los organismos que podrían hacernos daño. O bueno, que podrían hacer daño, ¿no? Y entonces, al monitorizar, vamos a utilizar algunas trampas, algunos elementos, algunas técnicas para poder empezar a ver cuáles son, por ejemplo, los posibles insectos que pueden atacar nuestros cultivos. Y entonces vimos esto de que hay varias formas, aparte de que son formas de proteger nuestros cultivos, son también para monitorizarlos, ¿no? Y teníamos las trampas pegajosas cromáticas, las de agua y las de feromonas. Aquí las dividían en 3, pero por lo que vimos anteriormente, podemos combinar los 3 tipos. Las pegajosas cromáticas, bueno, las pegajosas son con un pegamento entomológico, que es un pegamento lo suficientemente fuerte como para que el insecto no pueda irse, no pueda volar, pero también es lo suficientemente resistente como para que, por ejemplo, si se moja un poco, no por la humedad, no no se lave el pegamento
O, por ejemplo, si queda mucho al exterior, porque para eso es, pues no se seque. Un pegamento normal, el resistol blanco, el PRIT, todo estos que usamos, no sé, en papelería, por ejemplo, o la cola, que no es entomológica, que utilizamos para pegar, no sé, algún mueble o lo que sea, pues son pegamentos que al estar al exterior o en enfriarse, etcétera, pues bueno, se solidifican, se secan, pero este pegamento es especial para que no se seque, sí, se mantenga pegajoso, a menos de que, no sé, se le eche polvo, tierra, entonces pues bueno, eso ya le quita lo pegajoso, pero por lo demás, pues es para que dure, ¿no? Para que siga con las propiedades pegajosas. Ok. Y bueno, habla de las cromáticas, recordemos porque estas van a atraer a los organismos. Recordemos que los insectos se ven atraídos por el amarillo Kodak, como o un azul como eléctrico, ¿no? Un azul como un poquito más claro, ¿no? Bueno, un azul como Bien. Luego teníamos los trampas de agua, que se suelen poner con un poco de jabón para que los organismos que caigan no puedan volver a salir. Y muchas veces se utilizan con feromonas o con el color, se combinan con el color para atraer más a los insectos. Finalmente tenemos las trampas de feromonas para pues atraer a los machos o a las hembras, y poder ver cuáles están pues potencialmente, ¿no? Las tres trampas nos pueden ayudar, las debemos o las solemos poner, por ejemplo, en el sentido contrario hacia donde va el viento, para poder saber también qué organismos están viajando utilizando las corrientes de aire. Al ser pues animales tan pequeños, organismos tan pequeños, obviamente van a ayudarse del viento, de la fuerza del viento, y entonces gracias a pues muchos van a llegar gracias al viento, entonces también necesitamos saber eso. Y no solamente vamos a descubrir cuáles son nuestros potenciales riesgos, sino también nuestros potenciales organismos que pueden ayudar a nuestros cultivos, ¿no? Bien. Entonces vimos algunos medios físicos, como las trampas cromáticas, las quemas, ¿cómo se llaman? Las quemas controladas. Exacto, las trampas con feromonas, las quemas controladas y trampas mecánicas. Estas son trampas para topos, o el eliminado de los organismos de manera manual, para proteger a nuestros cultivos. Estos son los más comunes, pero pues bueno, hay que tener cuidado con todos estos. A veces son un poco, ¿cómo se dice? Controversiales, pero bueno, son de los más sencillos, por decirlo de alguna manera, ¿no? También teníamos trampas como estas, que hacen ruido o de movimiento, que bueno, no son trampas, sino son formas de ahuyentar. Estas son para ahuyentar a los pájaros. Bueno, sí, pero en medios físicos esto sería la parte del control biológico, ¿no? Un momentito, jóvenes, permítanme. Bueno, perdón, disculpen, jóvenes, gracias por su paciencia. Entonces sí, estábamos con los medios físicos, ¿no? Hay algunos para ahuyentar, como para pájaros, que es como los espantapájaros, pero bueno, se mueve, con el movimiento, el reflejo, etcétera, pues bueno, ahuyenta a las aves. Están las mallas, las redes, para evitar que entren algunos organismos. Lo contraproducente pues es que también puede que evite que entren algunos que sí son benéficos. Una alternativa que se ha hecho es poner doble malla, que no va a ser 100% efectiva, pero pues
disminuye bastante la cantidad de organismos que van a entrar. También tenemos estas trampas de cartón que se ponen alrededor de los árboles, por ejemplo, y aquí los caracoles ponen sus huevos, o las orugas, las mariposas, y bueno, ya se quedan aquí. Y también tenemos estas trampas, pero estas ya son con feromonas. Muchas veces tienen feromonas para pues atrapar a los organismos, ¿no? Luego teníamos los biotecnológicos. Y bueno, sí, no sé si lo mencionan aquí, no recuerdo si era más abajo, pero sí, como decía su compañera, tenemos a los enemigos naturales, y muchas veces aquí con estos medios de eliminación, generalmente incluso se utilizan para ahuyentar a los que están vivos. Es decir, al momento de eliminar al organismo, a los insectos, estos pueden producir algunos olores, algunas feromonas que van a indicarle, o que más bien los de la misma especie van a tratar de evitar. Porque pues bueno, por evolución, por supervivencia, pues bueno, se ha aprendido que pues no deben de estar ahí. Es un lugar que no les conviene para vivir, para existir. Permítanme un segundo más. Disculpen las interrupciones, jóvenes. Bueno, entonces van a tratar de evitar estos olores. Como les digo, por supervivencia, pues saben que, no deben, evitan estos olores, ¿no? Así como nosotros como seres humanos hay olores que evitamos, o incluso sonidos que evitamos porque está en nuestra parte evolutiva, tratar de evitar este tipo de, o nos volvemos sigilosos ante ciertos eventos por instinto de supervivencia, y pues lo mismo para ellos. Ok. Bien, luego teníamos, como les comentaba, los métodos biotecnológicos, como la captura masiva, donde pues bueno, se segregan hormonas en algún punto, y entonces los machos generalmente se van a acercar, o hembras, dependiendo de la feromona, y entonces se van a capturar masivamente y evitamos que se reproduzcan, ¿no? También con el método de confusión sexual, pues bueno, en vez de que atraigamos hacia un solo punto, en un área bastante grande, segregamos hormonas que confunden a los organismos, ya sean machos o hembras, generalmente machos, para que no puedan, entre todos estos lugares, encontrar a las hembras para poder fecundarlas, y entonces que se disminuya la reproducción. Y bueno, ¿cuál es el problema con estos dos métodos? ¿Recuerdan cuál es el problema, o cuál es el problema con el método de captura masiva y confusión sexual? Al momento de utilizarlo. ¿Recuerdan, jóvenes? Ok, que la población disminuya, pero ¿cuál otro? Había algo que al momento de utilizarlo, mencionaba que hay que hacerlo de cierta manera, porque si no, no funciona, ¿no? Más o menos, ¿se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan?
Bueno, ok, sí está un poco ambigua la pregunta. A lo que me refería es que recordemos que hay que tener cuidado al momento, o bueno, una de las dificultades al utilizar estos dos métodos es que tienen que utilizarse en áreas bastante grandes. ¿Por qué bastante grandes? Y no solamente en el cultivo que vamos a tener nosotros, sino a sus alrededores. ¿Por qué? Porque si bien en este de captura masiva, donde atrajimos a los que queríamos, a los machos que queríamos o las hembras, y las capturamos, ¿no? Pero solo capturamos los de esta área. Vamos a usar otro color. Solo capturamos los de esta pequeña área. Esta área pequeña, e imagínense que todo lo demás, todo este cuadro son cultivos también. Entonces, si nada más capturamos a los de esta pequeña área, todos los demás organismos que se encuentran esparcidos por aquí, por todo el resto, pues no van a tener problema en colonizar esta área que ya eliminamos. Es más, hasta les servimos, ¿no? Para eliminar su competencia y que se alimenten mejor. Entonces, necesitaríamos fumigar, o bueno, no, fumigar, perdón, no. Atrapar a los de toda esta área, para que no lleguen más organismos. Lo mismo con este de confusión sexual. Digamos que confundimos a los machos acá, pero y no se fertilizaron, no se fecundaron las hembras de aquí, pero nos hacen falta todas las hembras fecundadas de alrededor, que al ver este espacio desocupado para sus crías, pues bueno, ellos van a poner sus crías también acá. Obviamente también en el resto del lugar, pero pues también no van a tener dificultad para ponerlo en nuestro terreno. Esa sería la parte que tendríamos que tener pues difícil, ¿no? La parte difícil. Luego está la quimioesterilización, donde con compuestos químicos se le ofrecen a los organismos específicos. Ellos consumen no sé, es como una papilla, van a consumir esta papilla, estos organismos, y entonces, al consumirla, químicamente se van a quedar esterilizados. También, pues bueno, la ventaja es que me parece que si se contagian unos organismos a otros, esta papilla pegajosa, este químico se contagia de unos a otros y bueno, quedan esterilizados, ¿no? Ok, ¿cuál es el problema aquí? En este caso, sí, como dice su compañera, es que la población disminuya, por un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien estamos tratando de eliminar a la población o a los posibles organismos que nos perjudiquen a nosotros, a final de cuentas, estos organismos tienen un papel en el medio natural. Entonces, por un lado sí sería bueno eliminarlo de nuestro cultivo, pero no del planeta Tierra, ¿no? No de todo el esquema, porque o sirven de alimento o controladores de plaga, etcétera, etcétera. Entonces, pues es bastante contraproducente o muy irresponsable eliminar una población como tal. Y si de un organismo a otro se contagian, corremos el riesgo, si no lo hacemos de manera controlada y consciente, pues de eliminar la especie en algún momento. Eso por un lado. También, pues bueno, la ventaja y desventaja es que utilizan químicos específicos para una especie. Ventaja, ¿por qué? Porque no afecta a otras especies. Desventaja, porque para cada especie que queramos controlar, pues bueno, para cada especie que queramos controlar, pues necesitamos saber qué químicos exactamente necesitamos para atraerlos y para controlarlos. Un segundo, jóvenes.
Bien, entonces, bueno, estos son los de biotecnológicos. Ok, luego veíamos los métodos de control biológico, donde teníamos primero dos tipos, ¿no? Los insectos y los biopreparados con acción insecticida. Ambos métodos son ya con organismos vivos, por decirlo así. Trabajamos con organismos vivos o que estuvieron vivos en algún momento. Pero estos ya pues, son, todos conocemos a los insectos y aquí ya utilizamos algunos parásitos para los organismos o hongos o bacilos, etcétera, ¿no? Bacterias, etcétera. Entonces son organismos más pequeños, ¿no? Más pequeños todavía que los insectos. Bien, de aquí de los insectos tenemos tres tipos: el control biológico por introducción, el biológico por aumento y el biológico por conservación de especies entomófagas. Bien, la última clase me parece que vimos el control biológico por introducción. Bien, generalmente recordemos, aquí en el control biológico por insectos, ¿no? Ah, sí, disculpen, tenemos entonces por introducción, aumento y conservación. Entonces, y estos suelen ser, de todos modos, insectos entomófagos. ¿Cuáles son los insectos entomófagos? ¿Recuerdan? ¿Saben? ¿Les suena? Jóvenes, ¿cuáles son los insectos entomófagos? Ok, las catarinas son algunos. Pero en general, ¿qué hace un insecto entomófago? ¿O por qué se les llama entomófagos? Sí, las catarinas son algunas. Las arañas son otros insectos entomófagos. Entonces, ¿qué es un insecto entomófago?
Exacto, depredadores de otros insectos. Son los insectos que comen otros insectos. Entomófagos son aquellos que comen insectos. Hay animales mamíferos entomófagos, aves entomófagos, entonces los insectos entomófagos son otros que comen otros insectos. Bien, recordemos que una plaga es cuando hay un descontrol de la cantidad de organismos en algún lugar. A tal punto que hacen daño. Podemos tener una plaga incluso de catarinas, una plaga de mosquitas, de trips, de lo que sea, de arañas. Entonces, eso por un lado. Ahora, muchas de las plagas, recordemos, ocurren porque, por introducir especies que no son nativas del lugar. ¿Esto cómo es? Bueno, muchas veces por el comercio o porque queremos, es decir, por el transporte del comercio de un lugar a otro, llegan en cargas en cajas de alimentos, en lo que sea, ¿no? Llegan organismos, por ejemplo, en las lechugas, pues luego hay caracoles, y nosotros queremos transportar una lechuga de Oaxaca a Querétaro y ya transportamos al organismo. Pues sí, lo mismo de un país a otro, ¿no? Entonces, los podemos transportar así o a veces queremos utilizar un organismo como la tilapia, la carpa, que vienen de otros lugares. O incluso tenemos mascotas que luego son liberadas, mascotas exóticas que vienen de otros lugares, que a veces se escapan o son liberadas a propósito en un medio ambiente al que no pertenecen. Y hay de dos opciones: una, que no sobreviva al exterior en el que se encuentre, o dos, que si sobrevive, va a poder, es porque se pudo adaptar bien al lugar, tiene las características suficientes para vivir ahí, alimento y otras condiciones, y además, y bueno, sobrevive ahí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dos cosas. Uno, que se empiece a reproducir, que encuentre un organismo de la misma especie, del sexo opuesto, o bueno, que tenga gametos opuestos, y ya con eso pues se empiezan a reproducir. Y dos, que no tienen enemigos naturales ahí. Al ser de otro lugar, originario de otro lugar, sus depredadores naturales no se encuentran ahí, o sus enfermedades naturales no se encuentran ahí como para controlar la población. Entonces empiezan a afectar las poblaciones nativas y bueno, se convierte en un problema, ¿no? Un momentito. Okay. Entonces, basándonos en esta parte de las especies introducidas, que son nuestro problema, uno de los métodos de control biológico es la introducción. ¿La introducción de qué? Pues bueno, ya está introducida la especie que nos hace daño, ahora vamos a introducir a sus depredadores naturales. Entonces vamos a traer depredadores naturales por ejemplo, de esta oruga, etcétera. Y entonces vamos a eliminarlos mientras se alimentan los otros organismos. Ok. Luego teníamos el control biológico por aumento. Bueno, antes de pasar a la otra parte, con todos los métodos que se utilizan, siempre hay que tener cuidado, ¿no? De investigar bien, de tratar de que no haya excesos, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, puede dañar, ¿no? Si no tenemos cuidado, y más que nada con estos organismos introducidos, si no tenemos cuidado, si bien pudimos controlar la plaga o llevamos depredadores naturales,
tenemos que tener cuidado que esos nuevos depredadores naturales no se nos salgan de control nuevamente. Que no empiecen a preferir otros organismos nativos y empiece a haber otro tipo de desequilibrio. O, aunque no prefieran a los organismos nativos, una vez que se acabó la plaga que queríamos manejar, sigan buscando otros alimentos y encuentren en los organismos nativos un alimento alternativo, y entonces sigue creciendo esa población y haya otro tipo de desequilibrio. El problema es que, por ejemplo, si encuentran a los nativos, organismos nativos, como otra fuente de alimentación, le están quitando la fuente de alimentación, están creando competencia a los depredadores naturales de nuestros organismos nativos. Entonces, es una cuestión bastante delicada. Hay que hacer una buena investigación al momento de introducir especies para controlar especies introducidas. Y pues bueno, les ponía yo este ejemplo de los caracoles, ¿no? De los caracoles de Hawái, donde se intentó se trató de controlar una plaga con unos caracoles gigantes, y sustituir la falta de los organismos pequeños, de los caracoles pequeños de Hawái. Pero el problema es que no hubo una suficiente investigación, no hubo dos dedos de frente, como para ver que este caracol gigante no comía las plantas o las plantas que queríamos eliminar, o los organismos que queríamos eliminar, sino que era carnívoro y prefirió comerse y eliminar todavía más a los organismos, a los caracoles nativos de Hawái. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer este tipo de acciones. Bien, luego tenemos el control biológico por aumento, que bueno, tenemos a nuestro organismo, el organismo, digamos, es nativo, pero aún así se está convirtiendo en una plaga, está en niveles desproporcionados al punto de que pues hay demasiados, y pues empiezan a hacer daño, ¿no? Comen de más, y no hay quien se los coma. Entonces lo que buscamos es hacer que los depredadores naturales se reproduzcan más, se reproduzcan mucho más, y entonces haya un equilibrio entre depredadores y presas para que esta población descontrolada empiece a disminuir, ya que hay más demanda de ellos como alimento, y pues bueno, se eliminen, ¿no? Ok. Entonces ese sería por aumento. Y muchas veces incluso a nuestra plaga la podemos utilizar ya sea como disculpen, creí que se iba a apagar mi computadora. Como comentaba, a los insectos que estamos eliminando los podemos utilizar como repelente para el resto de otros insectos o para los de su misma especie, pero también podemos utilizarlos de alimento para criar a sus depredadores naturales. Entonces, pues bueno, lo ideal generalmente es aumentar a los depredadores naturales de nuestra plaga nativa. ¿Cuál podría ser un problema? Que, por ejemplo, también hay que tener cuidado, estos depredadores naturales no solamente consuman a nuestra posible plaga, sino que consuman a otros organismos que nos pueden beneficiar, y entonces causar otro desequilibrio. O incluso esta plaga en cierta cantidad sea beneficiosa, sea benéfica, y entonces si se elimina por completo vamos a tener problemas. Entonces también hay que tener cuidado con estos organismos vivos, porque no es tan fácil controlar cuántos huevos va a poner, dónde los van a poner, cuántos sí se van a lograr, cuántos no, y cuánto van a comer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Uno de los riesgos. Ok. Entonces esto lo vimos, ¿no? Por aumento.
Y entonces ya vimos por introducción, por aumento, y me parece que les pregunto, jóvenes, bueno, más concretamente, bueno, si Nancy vio los videos, tal vez también se acuerde, si no, Karina y Jesús, ¿recuerdan si ya vimos también el método de control biológico por conservación? No. ¿No? Ok, de acuerdo. Segundo, no está funcionando mi mouse. Bueno, ok. Entonces nos faltaba la parte de control biológico por conservación de especies entomófagas. Ahora, ¿en qué consiste esto? Consiste en aprovechar la capacidad que tengan un agroecosistema, manipulándolo o no, para que se favorezca la permanencia de los enemigos naturales ya presentes y así se puedan regular las poblaciones de plagas y mantenerlas a niveles bajos. Aquí esto consiste en conservar y activar la presencia, la supervivencia y la reproducción de estos enemigos naturales, que son nativos y están presentes en el cultivo, a fin de incrementar su impacto sobre las plagas. En el anterior nosotros, bueno, ahorita les comento, la posibilidad de incrementar las poblaciones de artrópodos benéficos y de mejorar su comportamiento depredador y parasítico efectivo. Son viables a través de manejo de setos, ribazos, cubiertas vegetales que les brindan alimento y refugio dentro o fuera del cultivo. Ok. Bien. En la parte de biológico por aumento, aquí necesitamos, aquí lo que hacemos es una introducción de las especies depredadores naturales constantemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aumento y por conservación? Que en el aumento no estaban las especies como tal, las estamos introduciendo. Sí son sus depredadores naturales, sí son nativas, pero por algún u otro motivo, ya sea por insecticidas, porque empezó a faltar algún organismo, etcétera, ya no estaban tan presentes, entonces los volvemos a introducir. Muchos organismos también son anuales, por ejemplo, en el caso de las catarinas, ellas en la época de invierno, en la época de frío, pues ya no se reproducen, no están, hasta que empieza a hacer más calorcito en la época de primavera, verano, y entonces, pues bueno, vuelven a aparecer. Y por lo tanto tenemos que volver a introducir muchas veces nuevas catarinas cuando el clima está mejor. Recordemos que las catarinas nos ayudan a reducir la cantidad de pulgones. Estos son pulgones, estos negritos, estos verdes también. Y las catarinas, pues bueno, todos los conocemos, no solamente son las rojitas, también hay cafés, hay de otros colores, y hay que ver que pues, sean específicas, que sí coman, la mayoría comen pulgones, pero hay algunas que no, entonces solamente hay que tener cuidado con eso. Y bueno, pues son los que se comen a estos pulgones. Otras son las mantis religiosas, las mantis. Estos animalitos verdes, pero bueno, no siempre son verdes, a veces son cafés o blancos, a veces son de este color. Y bueno,
no es muy bueno manipularlos porque, bueno, los estresamos y pues se defienden. No son venenosos, eso sí, no son venenosos, pero pues bueno, es importante mantenerlos, ¿no? Y son muy buenos depredadores. Las mantis. Otros, por cierto, ya no le contesté a Karina sobre el organismo que me envió, pero por la información que me envió y la ubicación, es ya le digo, Coritopanes hernandezi, ¿sale? A ver, ya se los pongo. Hace unos días su compañera me hizo el favor de, bueno, me preguntó más bien sobre un organismo que encontraron ahí, me parece, en los cultivos, ¿no? En el cafetal. Y pues bueno, era más o menos como de este color. Y pues son lagartos, son como lagartijas, pero más grandes. Tienen aquí su papada. Y también son muy buenos, excelentes controladores biológicos de insectos. Vean qué bonitos. Entonces, bueno, les paso el nombre. Este es el nombre de la especie que encontraron. A mí me parece que me envió otras imágenes, pero todavía no las he podido identificar, ¿sale? Pero, pues bueno, este es rápidamente un comercial, ¿no? Aquí en la página de Naturalista podemos ver un poquito más. Tenemos varias imágenes. Aquí no lo está ahorcando, lo está agarrando con cuidado. También se le llama turipache de montaña. No sé, pues bueno, recordamos que el nombre común, pues bueno, es varía de algún lugar a otro lugar. Está sujeta a protección especial, por lo que dice aquí, por la NOM 59. Entonces debe ser de cuidado. Igual no se debe de extraer de su hábitat. Recordemos que los que están sujetos a protección especial, de por sí, cualquier organismo, digo, les comento, no digo que ustedes se lo hayan llevado, ¿no? Pero pues como están bonitos, muchas veces a todos nos dan a muchos nos da por querer o nos ha querido dar por querer tenerlo con nosotros. Conozco muchas personas que han tenido esa intención, pero pues bueno, no se debe de hacer porque bueno, cualquier organismo silvestre debe de estar en su vida silvestre. Necesitan muchos cuidados para mantenerlos en una vida más o menos estable para lo que ellos necesitan. En el caso de los reptiles, radiación UV para ellos, focos UV, luz negra, un terrario adecuado, etcétera, ¿no? Alimento específico y además se estresan, ¿no? No son como los perritos, los gatos o los animales domésticos como los guajolotes o etcétera. Ellos sí se estresan más. Y bueno, cuando están sujetos a un tipo de protección especial o se encuentran en la lista roja de especies en peligro, es ilegal tenerlos con nosotros. Sí, claro, no es tan común que lleguen y hagan una redada en nuestra casa, pero si en algún momento, no sé, subimos una foto o alguien nos denuncia, pues la denuncia puede proceder
Subimos una foto con ellos como mascota, pues no que los agarremos, sino que los tenemos como mascota. Y pues bueno, no es bueno tenerlos de mascota. Es ilegal. Nada más para que pues igual, si ustedes conocen a alguien que quiere tenerlo, pues les hagan saber que no es muy legal, ¿no? Bien, y aquí podemos ver la distribución natural de este tipo de organismos. Y vemos que generalmente se le encuentra aquí, pero aquí vemos que hay puntos en donde se les ha identificado, que puede que por bibliografía no esté constatado exactamente qué hay aquí, pero ya ha habido varios registros. Entonces, bueno, aquí vemos que en Oaxaca tenemos a este organismo, y precisamente en la Sierra Norte, más o menos por donde se encuentran ustedes. Entonces, pues bueno, es de esa región, ¿no? Aquí, pues bueno, globalmente está fuera de peligro de extinción, pero aquí está sujeta a protección especial por la NOM 59. Ok. Entonces, si en algún momento quieren buscar alguna especie, buscan la NOM 59 y les viene una lista con incluso la familia, el género y la especie. Aquí son hongos, pero más abajo. Y la categoría de riesgo, ¿no? Ok, bueno, nada más para que, como dato, ¿no? Importante. Ya quiere funcionar mi mouse. Ok, entonces, bueno. Ok, entonces la diferencia, regresando a lo que estábamos, entre el control biológico por aumento y por conservación, es que en aumento, pues bueno, son organismos que queremos volver a introducir, o que estamos aumentando las cantidades, estamos aumentando las poblaciones. Y por conservación, sí vamos a tratar de que estén ahí, pero además vamos a generar las condiciones necesarias para que se sigan reproduciendo más. Como por ejemplo aquí dice, poner lugares óptimos para su reproducción, como arbustos o cubiertas vegetales, entre otras cosas. Bien. Ok. Entonces, en general, la diversidad de los agrosistemas está asociada con la estabilidad del medio, a medio y largo plazo de las poblaciones de insectos presentes. Tal vez a corto plazo, pues no se note mucho, pero a mediano y largo, pues sí. Debido a que la variedad de parasitoides y depredadores están siempre disponibles para suprimir el crecimiento potencial de las poblaciones de plagas. Ok. Entonces, entre las acciones que contribuyen a aumentar las poblaciones de enemigos naturales tenemos varias. Asociaciones de cultivo. Si recuerdan, cuando estábamos viendo esto de los sistemas agroforestales, veíamos que muchas veces, no sé si se acuerdan, ¿no? Que uno de los problemas potenciales que tenían la agroforestería era que al momento de combinar varias especies de plantas y animales, y más que nada de plantas, se vieran favorecidos algunos organismos que pueden hacerle daño a nuestras plantas, ya sea por la humedad o porque son lugares en los que se pueden reproducir, etcétera, ¿no? Tanto de potenciales plagas, eso ocurre con las potenciales plagas, pero también puede ocurrir con insectos benéficos para nosotros. Entonces,
podemos hacer una asociación de cultivos donde podamos poner las condiciones necesarias para que se reproduzcan más nuestros organismos que van a controlar biológicamente a los que les hacen daño a nuestros cultivos. También la presencia de umbelíferas en ribazos y campos próximos. Las umbelíferas son estos organismos que, por lo que vemos aquí, como tienen ciertas propiedades que van a ahuyentar a otros organismos. Ok. También está minimizar las intervenciones con insecticidas y fungicidas, químicos o naturales. ¿Por qué? Porque estos no solamente van a afectar a la especie plaga, sino también a la especie controladora, ¿no? La especie de control. E incluso pueden afectar a la especie de control y no afectar tanto a la especie plaga que estamos queriendo combatir. Minimizar las labores profundas, es decir, evitar también tener mucha manipulación de ellos porque pues se estresan, se mueren o evitan lugares donde hay mucho movimiento por el ser humano. Aumentar la presencia de malezas que sirvan de refugio o alimentos alternativos, como las leguminosas y las compuestas suelen ser las que más acogen a insectos beneficiosos. ¿Recuerdan cuáles son las leguminosas? Los frijoles, las habas. Exactamente. Todas estas pueden ayudar, como son pues bueno, plantas muy recordemos que estas leguminosas, de las que nos alimentamos generalmente, son colonizadores, es decir, sí necesitan de cierto mantenimiento, pero a veces no tanto. Y pues bueno, ayudan a ser como refugio para algunos organismos, entonces aquí también. La construcción también de nidales para sífidos en los casos que no existan cañas o plantas de tallo huevo. O la pulverización de extractos azucarados con levadura sobre los cultivos, setos o malezas. Exacto. Es decir, si no tenemos, crear las condiciones de alimentación y refugio para estos organismos. También la presencia de plantas productoras de néctar como la facelia. Los sífidos, recordemos, son sírfidos, perdón. Son estos organismos, ¿no? Estos. Que parecen moscas, pero no son moscas. Son más que nada polinizadores. Y pues bueno, ayudan en este control, ¿no? Y bueno, también la presencia de plagas como pulgones o cochinillas que generan gran cantidad de melazas. Los pulgones, como les comentaba, pueden o no ayudarnos. Hay organismos que pueden o no beneficiarnos, dependiendo de la cantidad que se encuentren. Los pulgones, si son demasiados, pues se van a eliminar a nuestra planta, básicamente, ¿no? Pero también tienen sus beneficios, como en este caso que nos dicen que generan una gran cantidad de melazas. Bueno, las cochinillas, estas, no tanto estas, sino estas, son las que van a generar las melazas. Esta es la facelia, Ok. Y la presencia de setos vivos, de arbustos vivos, ¿no? Recordemos que cuando estábamos viendo lo mismo de, ¿cómo se llama la agroforestería, veíamos que uno de los
de las formas de trabajar es con los cercos vivos, ¿no? Que son los arbustos, que permiten el refugio, la reproducción de varios organismos, además de otras condiciones para la buena vida de estos organismos. Bien. En general, está bien documentado que en agroecosistemas diversificados hay un incremento en la abundancia de artrópodos, depredadores y parasitoides que ocasionan la expansión de la disponibilidad de presas alternativas, fuentes de néctar y microhábitats apropiados. Entonces, generalmente, cuando tenemos más depredadores, vamos a diversificar la cantidad de insectos que se van a encontrar ahí, insectos, artrópodos, todos estos que tienen su exoesqueleto, y entonces vamos a disminuir la carga, por un lado, de nuestro cultivo para que sea un alimento, porque ya tenemos otros alimentos, y además empezamos a introducir o mejoramos la cantidad de organismos que van a comerse a estos organismos que nos hacen daño, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Bien, tenemos también los biopreparados con acción insecticida. Al principio de este subtema veíamos que para el control biológico tenemos a los insectos y también los biopreparados. Entonces vamos a ver, veíamos que los insectos pues no son los que se encargan de eliminar, comerse generalmente a las especies perjudiciales, y aquí estos se van a encargar pues no de comerse directamente, pero sí de eliminarlos, ¿no? Muchas veces depredándolos de otra manera como parasitoide o como en forma de enfermedad. Ok. No. Ok. Entonces tenemos varias especies de forma de biopreparado, como insecticida, con acción insecticida. Tenemos 3 tipos de bacillus, y hay dos especies, thuringiensis y subtilis. Y de thuringiensis tenemos tipo Courstaki y tipo Tenebrionis. Y también tenemos, perdón, este debería ser tan minúscula. Tenemos Bacillus subtilis. También tenemos Verticillium lecani, Beoviera baciana, Paecilomyces fumosoroesus, varias cepas del género Trichoderma. Tenemos el espinosad, que es un biopreparado, como un líquido, bueno, como una sustancia, ¿no? Que proviene de un organismo. También tenemos al Coniotirum minitans, y a los nematodos entomopatógenos. ¿Por qué entomopatógenos? Porque, bueno, si son entomófagos, comen insectos, pero son patógenos, es decir, que no se los comen directamente como esta Catarina se está comiendo el pulgón, sino que van a enfermarlo de manera parasitaria. Así como nosotros tenemos un montón de patógenos que nos van a hacer daño, como la solitaria y todos estos, bueno, son como las solitarias de estos insectos, ¿no? De los insectos que van de los que se van a alimentar.
recordemos que cuando estábamos viendo los tipos de relación de depredación, no hay un solo tipo de depredación. Está la clásica, donde un organismo caza a otro, pero también la enfermedad es una forma de depredación y el parasitismo es otra forma de depredación, solamente que no es tan directa o no es tan inmediata. Sí eliminan y se alimentan del organismo, pero de forma más lenta. Bien, entonces el primero es el Bacillus thuringiensis, del tipo Courtstaki. ¿Qué hace este? Bueno, se utiliza para numerosas orugas de lepidópteros, es decir, mariposas y polillas, y aunque no tiene ningún tipo de acción sobre los huevos ni adultos, entonces recordemos que al momento de usar el control biológico, el control como tal, hay que conocer qué organismos contra qué organismos estamos luchando, y no solamente saber qué, sino su ciclo de vida. Por eso estábamos viendo lo de teoría de poblaciones y todo eso, para saber en qué momento nosotros podemos actuar, ¿no? Lo mismo con ¿cómo se llama? Como el descortezador, ¿no? Cuando ya está en su fase adulta, pues ya no es tan fácil eliminarla, pero cuando está en su fase de larva, es cuando se hacen las quemas controladas, porque así es cuando están en una fase vulnerable, están en la tierra y pues bueno, se les puede eliminar. Ok, bueno. Disculpen. El producto consiste en unas toxinas cristalizadas que provocan en los insectos jóvenes alteraciones mortales del sistema digestivo. Uno de los problemas de este producto es que tiene una baja persistencia porque es muy degradable, es decir, si al ser expuesto a la luz, pues pierde efecto hasta el momento de que pues se elimina. La utilización conjunta con aceite suele aumentar su persistencia y en consecuencia su eficacia. Entre más dure, pues obviamente más eficaz va a ser. Igualmente pueden obtenerse mejores resultados tras utilizarse cuando se le añaden productos como la melaza, que actúen como fagoestimulante, es decir, que el insecto tenga mayor interés en comerse, ¿no? En comerse este biopreparado, ingerirlo y que además ingiera más. Ok. Los bacilios pueden ser, al ser muy selectivos, no suelen incidir notablemente sobre otro tipo de insectos. Recordemos, es un tipo de depredación. Y entonces, así como, no sé, nosotros los humanos tenemos, los perros, ¿no? Que tienen el parvovirus y el rotavirus, no es tan fácil que se le pase a un humano. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es específica de los perros o de los cánidos. O por ejemplo, a diferencia, no sé, de la gripe aviar o la porcina, donde sí hay una zoonosis, o las pulgas, donde sí hay una zoonosis, y estas sí pueden infectar tanto a humanos como a animales, pero estos son más específicos de estas estos lepidópteros, ¿no? De orugas de lepidóptero. Modernamente, y debido a que cada vez se realiza más el control de orugas con este tipo de productos, empiezan a aparecer fuentes de resistencias que limitan la eficacia de los mismos. Obviamente, si entre más se utilicen, ese es el problema con los insecticidas, ¿no? Cada vez, así como con los medicamentos, cada vez pues se pueden ir haciendo más resistentes. Entonces, pues bueno, esa es una complejidad de ¿no? Bien. También tenemos el Bacillus thuringiensis, pero de tipo Tenebrianis.
El Courtstaki, es para lepidópteros, mariposas y polillas, y el Tenebrionis es para coleópteros, es decir, para escarabajos. A las larvas de escarabajos se les llama tenebrio. El escarabajo de las papas, por ejemplo, es sensible a este tipo de productos, mientras que las larvas están en los primeros estadios de desarrollo. Entonces, cuando están chiquitos, cuando están muy tiernos, por decirlo así, es cuando son más vulnerables a este tipo de enfermedades. Perdón, hace rato me equivoqué, el rotavirus sí es humano. Disculpen. Pero el parvovirus no. Y el moquillo, perdón, era el parvovirus y el moquillo es el que es para los perros. Disculpen, me confundí. Bueno, también está el Bacillus subtilis, que tiene control de ciertas enfermedades fúngicas aéreas. Este es un bacilo que va a controlar a los hongos. También tenemos el Verticillium lecani, que se utiliza para el control de pulgones. Requiere condiciones estables y altas de humedad para ser efectivos. Entonces, si vivimos en un lugar muy seco, no nos va a servir ese tipo de organismo, no nos va a servir este biopreparado. ¿Por qué? Porque necesita estas condiciones. Entonces, si nosotros vivimos cerca de nuestro cultivo, o donde vamos a trabajar, está pues cerca del bosque tropical perennifolio, pues bueno, ahí a todo dar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está bastante húmedo y suele ser bastante estable en estas características, ¿no? Si nosotros lo queremos aplicar cerca de un desierto, un matorral xerófilo, pues no nos va a funcionar mucho. Bien, también tenemos la Beaubiera bassiana, que es un hongo que existe de forma natural en el suelo y en muchos ecosistemas del mundo. Se utiliza principalmente para el control de moscas blancas, y también puede ser eficaz en el control de trips y pulgones. Estos son los trips. Y bueno, este tipo de hongo tiene 3 acciones sobre los insectos. Se adhiere a las conidias de la cutícula del insecto, y genera un tubo germinativo que penetra en el insecto mediante enzimas quitinolíticas, proteinolíticas y lipídicas. Recordemos, permítanme. Bien, recordemos que los hongos dejan su espora, y empieza a crecer su hifa y empieza a crecer en todas direcciones. Esta parte es la que vemos en el moho. ¿Dónde está? En el caso del moho, esto es lo que vemos, pero por dentro del pan las hifas están en todas partes, ¿no? Están dentro de todas partes. Lo mismo aquí. Vemos aquí al hongo, pero las hifas ya se encuentran dentro de todo el insecto. Bien, en el interior del insecto el hongo genera blastosporas, este tipo de esporas, y las enzimas van a destruir las estructuras internas, causándole la muerte entre 36 y 72 horas. Básicamente, pues el hongo está parasitando al insecto y se lo está comiendo.
Es compatible con los programas de control biológico aunque hasta ahora, no se han presentado estudios rigurosos sobre el tema. Hasta ahora se cree que puede ser una buena alternativa, pero no se está seguro. Suelen ser compatibles con insecticidas y con los cobres, excepto el oxicloruro. Y bueno, no se han documentado todavía resistencias, ya que el modo de acción es debido a un conjunto de más de 30 enzimas que destruyen estructuras vitales de insecto. ¿Por qué habla de enzimas y de resistencia? Más de 30 enzimas y de la resistencia. Bueno, porque generalmente, recordemos, nosotros los organismos, conforme van, y más organismos pequeños que se van reproduciendo más rápido, sus ciclos de vida son más rápidos. Pues bueno, siempre van a tener alteraciones genéticas, recordemos, que les van a favorecer o no. Entonces, hay algunos que van a tener variaciones genéticas que van a hacerse resistentes a ciertas enzimas, como en el caso de arriba. Se hacen resistentes a estas enzimas y entonces, después de un tiempo, ya no les hace daño. Su depredador tiene que evolucionar también para que estas enzimas, pues bueno, o tenga nuevas enzimas que le ayuden a enfermar al organismo, bueno, alimentarse del organismo. Entonces, como tiene más de 30 enzimas que le hace daño al insecto, el insecto tendría que tener, por decirlo así, genéticamente tendría que variar muchísimo, como para que no le hagan daño todas estas enzimas. Podría incluso genéticamente ser resistente a 3, 4, 5 enzimas, ¿no? Pero para que sea resistente a estas 30, pues le va a hacer daño. Entonces, por eso es bastante eficaz. También tenemos el Paecilomyces Fumosoroceus, disculpen. Paecilomyces fumosoroceus. Y bueno, se están desarrollando distintos insecticidas a base de este hongo para el control de moscas blancas, aunque también puede ser eficaz contra el pulgón. Y tenemos también distintas cepas del género Trichoderma, que son comercializadas para el control de enfermedades de suelo con resultados contradictorios. A veces han sido, como son muchas cepas, han sido benéficas y a veces han sido perjudiciales, ¿no? O a veces no han funcionado de ninguna forma. Bien, ahora tenemos también el espinosad. ¿Qué es el espinosad? Es una suspensión acuosa que se va a obtener después de fermentar aeróbicamente a la bacteria Saccharomyces spinosa, con un buen nivel de control de trips y orugas. ¿Qué hace? Bueno, por ejemplo, en la Unión Europea se ha autorizado recientemente y ha supuesto un importante empuje para la gestión de los sistemas ecológicos. Además de los usos habituales que tiene el espinosad, hay un punto de espinosad cebo que tiene el uso importante complementando otras estrategias para el control de la mosca de la fruta. Y este formulado permite tratar en los árboles líneas de poca anchura en las caras sur que van a actuar como cebo para la plaga, con un mínimo impacto sobre la fauna auxiliar y una alta eficacia sobre la plaga. Entonces, este tipo de compuesto es mucho más específico para algunos organismos, sí daña a otros, pero no tanto. No es tan común. Y bueno, aquí tenemos uno de los compuestos de espinosad. Aquí tenemos cómo se ve el organismo en el microscopio.
no, perdón, este es otro. Entonces, este es para el espinosad. Ok. Y también tenemos el Coniotherium militans, que este es un hongo antagonista que vive a expensas de los escleroicos de esclerotinia, proporcionando una estrategia de control eficaz y limpia. La esclerotinia constituye un importante problema en los cultivos de hortalizas de otoño, especialmente en los campos en los que se repiten cultivos sensibles a esta enfermedad. Este hongo ha supuesto un notable avance para el problema que no tenía fácil solución. Y tanto como en los campos de agricultura convencional como en los de agricultura ecológica, excepto dejar los campos sin cultivar las especies sensibles durante un buen número de años, ya que las formas de resistencia, los escleroicos, podían mantenerse funcionales en el suelo a la espera de un cultivo sensible durante más de 10 años. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Teníamos plantas sensibles a esta enfermedad, y entonces se morían, se echaba a perder el cultivo, ¿y qué pasaba? Bueno, como buen microorganismo, pues se encontraban, por decirlo así, en estado de, ¿cómo se llama? Bueno, cuando reducen sus necesidades biológicas para poder seguir viviendo en espera de que encuentren un nuevo alimento, por más de 10 años, en menos de 10 años, y poder volver a infectar a las plantas, al cultivo. Entonces, al utilizar este tipo de hongo, es como cuando usamos la penicilina. Algo así. Este hongo va a hacer que se desplace, se vaya este tipo de enfermedad. Y finalmente tenemos en el control biológico por biopreparados con acción insecticida a los nemátodos entomopatógenos. También existen nemátodos entomopatógenos que cada vez están presentes en el mercado con mayor eficacia. Actualmente están desarrollando importantes trabajos por las empresas productores para encontrar las estrategias de utilización de nemátodos en las producciones intensivas de hortalizas del litoral mediterráneo en el control de diversas plagas. Una de las aplicaciones que podrían funcionar en el corto plazo sería el control de trips mediante la aplicación de los nemátodos en suelos o sustratos donde estos realizan la fase de pupa. ¿Cómo actúan estos nemátodos? Bueno, recordemos que los nemátodos son como gusanos, ¿no? Bastante sencillos. Ok. Entonces, estos nemátodos van a infectar, aquí hay una larva sana y la van a infectar. Van a ingresar por los esporáculos que tienen ellas para pues respirar y por la boca de la larva. La van a infectar, cual película de terror, ¿no? Entonces, la larva se va a enfermar de septicemia, se va a enfermar en su torrente, como en el torrente sanguíneo, pero pues bueno, tiene una infección general y se van a desarrollar los nemátodos. Pueden ser hermafroditos o no. Estos van a llevar a cabo su ciclo de vida acá, se van a reproducir dentro de la oruga, o bueno, del ¿cómo les dije que se llamaban? Del coleóptero del tenebrio, y entonces, bueno, van a tener el adulto, va a poner huevos, van a pasar por sus fases juveniles hasta volver a ser adultos y reproducirse, todo dentro del organismo. Entonces aquí se van a seguir alimentando y se van a seguir reproduciendo. Y después, cuando ya se haya acabado lo suficiente este organismo,
cuando ya no le puedan sacar más nutrientes ni beneficio, pues bueno, los juveniles van a salir para buscar colonizar nuevos tenebrios y seguir con su ciclo de vida. No sé ustedes, a mí me suena a una película de terror, pero bueno, así es como funcionan para estos organismos. Y así biológicamente los controlan. Por eso son importantes los parásitos, para el control biológico. Igual, cuando hay un desequilibrio y demasiados parásitos, podemos saber que hay un desequilibrio en el ecosistema. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. En la próxima clase vamos a ver otros métodos como el de solarización, biodesinfección, utilización de vinazas para la recuperación de suelos y la importancia de montajes en la aplicación ecológica. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, aclaración? La próxima ¿qué? Ok, de acuerdo. Está bien. Bueno, pues anotan sus preguntas y la próxima clase pues me las hacen llegar, ¿sale? Como hemos estado viendo, tenemos muchos organismos, muchas formas de poder combatir a las plagas y enfermedades de nuestros cultivos o de lo que estemos trabajando. Y como en todos los lugares, pues hay que tener cuidado de no generar más problemas, ¿no? Pero son formas de tener algo más ecológico, más sustentable y alimentos más sanos, ¿no? Básicamente. Bien, pues espero que se la pasen muy bien en este día. Jesús va a estar en la clase de 5 a 7. Disculpe, profe, no sé si pueda estar al 100, como es que desde ahorita, bueno, desde tengo días que pues mi red está inestable y pues en su clase de ahorita, a veces la escucho entrecortada y así. Ok. Bueno, intentemos conectarnos a las 5 a ver si se puede. Y si no nos ponemos de acuerdo, ¿sale? De todos modos, en esta clase recuerden se está grabando para que lo vean y puedan ver las partes que no les fue posible escuchar, ¿sale? Bueno, sí, hasta la próxima semana. Cuídense mucho, jóvenes, y nos vemos, ¿sale? Bueno, nos escuchamos.